Buenas noches, hoy les vengo a hablar sobre el tema de las sucesiones. Bueno, la sucesión es una figura jurídica por medio de la cual el patrimonio de una persona fallecida pasa a manos de unos herederos. Por ende, es un requisito indispensable para adquirir el dominio de esos bienes de acuerdo al Código Civil. ¿Quién puede hacerla? Todos los herederos, el cónyuge o quienes se crean con derecho. Terceros a quienes se hace una cesión o traspaso de bienes y también los acreedores de ese causante. ¿Cuáles son los documentos que se requieren? Entonces, son necesarios demostrar el parentesco de la persona fallecida o causante junto con el certificado de acta de función, registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio de la esposa si son casados. Si no lo son, debe presentar el acta de conciliación o la escritura pública, la constitución marital de hecho cuando son compañeros permanentes. También el testimonio si lo hay, el certificado de libertad y tradición de los inmuebles de la persona fallecida no mayor a 30 días de expedición. Los herederos la tramitan a través de un abogado cuando el valor de los bienes supera la mínima cuantía establecida en el año proveniente. También les vengo a hablar sobre algunas características de las sucesiones, como las son. En primer lugar, debe ser un hecho jurídico, es un modo de adquirir por causa de muerte, también es un modo de adquirir derivativo de efecto traslatizio, también implica la continuidad entre el cujus o sucesor del titular en la relación activa y pasiva, es a título gratuito, también se transmiten bienes a título singular o universal, siempre hay difunto, nace con la muerte y se basa en la organización familiar. Toda persona que fallece y la sucesión es en forma testada, intestada o mixta, toda persona puede disponer de sus bienes. Se adjudican los bienes sin atender su origen, sexo ni progenitura. También se inicia con la muerte y termina con la repartición o adjudicación aprobada jurídicamente. También existen algunas clases de sucesiones. Bueno, la primera es entre vivos, inter o vivos, o mortis causa por causa de muerte. La segunda es universal, si recae sobre la universalidad jurídica, o singular por los legados. La otra es traslativa según se derive del muerto y constitutiva si solo constituye en derechos legados de constitución de usufructo. También es voluntaria según sea de querer del testador o necesaria ordenada por la ley. También encontramos la definitiva según sea pura o simple y provisional si está ajustada a esta condición. La testada que es con testamento e intestada sin testamento, y la mixta si se tiene parte testada e intestada. Otra clase en que podemos encontrar es la jurídica o contenciosa, que es ante un juez, y notarial o voluntaria ante el notario y por escritura pública. Y la octava, que es la vacante, no hay asignatarios que acepten la herencia, y con asignatarios hay herederos que comparezcan y acepten la herencia. También la sucesión contractual o convencional, que es aquella en la cual el causante de la vida acuerda con sus hijos en una forma repartitiva sus bienes e inclusive comienzo a dárselos o donárselos en vida para que posteriormente se proceda a la colación de las herencias respectivas. Debe tenerse en cuenta que en vida el padre puede adelantar parte de las legítimas o de las mejoras a que tiene derecho sus descendientes. Bueno, la apertura de las sucesiones es muy importante y útil, ya que sirve y nos permite la utilización de acciones contra el testamento.
También califica la validez de las disposiciones testamentarias en cuestiones de fondo. También nace la herencia y la indivisión hereditaria. También permite conocer las leyes vigentes aplicables al tiempo de esta apertura. También procede a la aceptación o repudiación de la herencia. Nos permite celebrar pactos sobre el derecho de la sucesión, precisar todo lo concerniente a la sucesión, abre paso a la delatación de la herencia. También determina qué derechos tenía el sucesor, determina las personas hábiles para suceder, solicita la declaración de adyacentes si se cumplen los requisitos para la misma, y también exige por los acreedores sus acreencias hereditarias adquiridas, estos con ciertos derechos que la conceden al acción oblicua. También existen algunas naturaleza jurídica de las normas sucesorales. Las normas que gobiernan la reglamentación sustancial sobre los derechos sucesorales pueden ser tres: las normas imperativas, suplementarias y mixtas. Las normas impositivas o imperativas son las que tienen que obligatoriamente cumplirse o respetarse, como las que reglamentan. Entonces, digamos, puede ser una, la exigencia formal de los testamentos; otra, los requisitos para suceder; tercero, las diversas asignaciones de testamentarias; la cuarta, la asignación forzosa; y por último, la regulación del desheredamiento, revocación y reforma del testamento. En estas también podemos encontrar que las normas jurídicas suplementarias, en estas son aquellas que sustituyen o suplen la voluntad del muerto, como cuando, por ejemplo, el testador puede sustituir total o parcialmente las disposiciones testamentarias. También puede distribuir de la cuota hereditaria de la libre disposición en los dos primeros órdenes hereditarios. Y la tercera también es disponer libremente desde el tercer orden sucesoral en adelante. La cuarta podría ser las que otorgan facultades al testador sobre la asignación de testamentaria. Y la quinta, impedir el acrecimiento mediante la sustitución. Las normas jurídicas mixtas son aquellas que contienen parte impositiva y de supletivas, como en el caso de las mejoras que contienen parte imperativa cuando no pueden ser violadas por el testador. En cuanto a los beneficiarios y supletivas, como el testamento puede ser amplia, la ley no prohíbe dejar una asignación superior a lo que forzosamente exige la ley, siempre que se ajuste a la limitada libertad de testar, como por ejemplo, la cuarta de mejoras es obligación dejarla únicamente a descendientes, pero el testador puede escoger a cualquiera de ellos y en la proporción que quiera dentro del cuarto. También existen algunas ¿cómo es el trámite también para la sucesión? Para realizar un trámite de sucesión es ante el notario. Es necesaria primero que todos los involucrados se encuentren de acuerdo. Después, y con poder en mano, el abogado presenta en la notaría tres trabajos: una solicitud de sucesión, un inventario de avalúos de los bienes que dejó el causante y un trabajo de partición. ¿Qué entidades intervienen en la sucesión? Bueno, las entidades que intervienen sobre son la notaría o juzgados, quienes son instituciones encargadas de dar trámite y proceso y de validarlo; la superintendencia del notario y registro, quien valida la apertura del proceso; y la Secretaría de Hacienda, quien verifica los atributos a cargo del causante; y la DIAN, por si el causante tenía deudas. Luego de realizar esta documentación, en este caso de que se proceda, el notario autoriza el trámite de la sucesión y eleva a la escritura pública el traspaso de los bienes. ¿Cuánto puede tardar el proceso? El proceso dura entre meses y medio y 2 meses máximo. ¿Cuáles son los costos de la sucesión? El valor de la sucesión varía según el activo que se va a entrar a repartir en el proceso. También, bueno,
por último, para tener en cuenta, la sucesión es un derecho que no prescribe. La sucesión de mutuo acuerdo es un trámite mediante el cual los bienes de una persona que ha fallecido pasan a ser de la propiedad de sus herederos, que generalmente son sus parientes cercanos, salvo que exista un testamento en el cual se le hayan dejado bienes a otras personas por fuera de la familia. En caso de que existan inmuebles, casas, fincas, entre otros, o carros sujetos a registro, se debe realizar la correspondiente inscripción ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Bueno, espero esto les sirva para tener claro el tema de las sucesiones.